siempre nuestro alimento espiritual. Recordémonos que así como nuestro cuerpo que necesita alimento todos los días, pues también es bien importante que recibamos el alimento espiritual. Quiero recordarte que es muy importante, que nosotros podamos darle like a la página, podamos compartir con otros y que de alguna manera podamos compartir, ¿verdad? Para que otros puedan recibir esta bendición. Es muy importante también suscribirse a nuestro canal de YouTube. Ya tenemos como congregación un canal de YouTube y está con el nombre de Misión Cristiana Rey de Reyes. Si tú me buscas en Facebook, me vas a encontrar como Macedonio Castellano. El tema se llama ¿Está Jesús en tu barca? Es una pregunta. Entonces, para eso, yo te voy a invitar para que nosotros podamos ir a Marcos capítulo 4, verso 35. Si tú tienes ahí tu Biblia, tú lo puedes leer. Dice Marcos 4, 35 al 41, dice: aquel día, cuando llegó la noche, les dijo: pasemos al otro lado. Esto es el Señor Jesucristo. Y despidiendo a la multitud, le tomaron como estaba en la barca, y había también con él otras barcas. Pero se levantó una gran tempestad de viento y echaba las olas en la barca de tal manera que ya se anegaba. Y él estaba en la popa durmiendo sobre un cabezal, y le despertaron y le dijeron: maestro, ¿no tienes cuidado que perecemos? Y levantándose, reprendió al viento y dijo al mar: calla, enmudece. Y cesó el viento y hubo grande bonanza. Y les dijo: ¿por qué estáis así amedrentados? ¿Cómo? ¿No tenéis fe? Entonces temieron con gran temor y se decían el uno al otro: ¿quién es este que aún el viento y el mar le obedecen? Y le dijeron que él era el Hijo de Dios. Entonces aquí tenemos una historia muy preciosa y que podemos ambientarla a nuestro tiempo. En aquel día, el Señor Jesucristo, luego de estar predicando la palabra de Dios, estar sanando a todos, Él le dijo a sus discípulos que quería ir al otro lado del mar. Ese lago era realmente un lago, no era un mar. Pero cuando Él les dice que lo lleven, Él se puso a dormir. Recuérdese que Él era un hombre, también era Dios, pero era un hombre que tenía necesidades, que también se cansaba. Y entonces Él estaba realmente cansado. ¿Y qué fue lo que hizo Él? Se puso a dormir. Pero durmiendo Él, se levantó una tempestad grande. Ahora, fíjate bien, estos hombres que estaban en la barca eran pescadores profesionales. No era la primera vez que estaban en medio de una tempestad. No era la primera vez que ellos estaban de alguna forma amenazados. No cabe duda que esa era una tempestad realmente grande. Pero ellos, antes de despertar al Señor Jesucristo, antes de irlo a levantar, dice la palabra de Dios que primero intentaron solucionar la situación con sus propias fuerzas. Intentaron arreglar la situación o salvar la nave y sus vidas con la experiencia, el conocimiento y la pericia que ya tenían ellos. O sea, ellos estaban en un principio, bueno, contando con sus propias fuerzas. Pero ¿qué fue lo que sucedió? Como siempre sucede, ¿verdad? Que nuestras fuerzas no alcanzan para darle solución o la solución de fondo a nuestras necesidades o a nuestra vida. Y al final
resultamos siempre recurriendo a Dios. Resultamos recurriendo a Cristo en busca de una solución. Pero, oye bien, ¿qué fue lo que sucedió aquí? Lo que sucedió fue que ellos entraron en pánico. ¿Te trae a colación algo lo que está sucediendo hoy? Ellos estaban amedrentados, estaban acobardados. Había una psicosis. Y fíjate bien que yo te lo leí como dice ahí, pero si nosotros queremos ser realmente dramáticos, ahí dice que ellos estaban gritando, pidiendo auxilio, que se estaban ahogando. O sea, había un revuelo grande ahí. Era un manicomio eso. ¿Por qué? Porque realmente pescadores profesionales se estaban ahogando aquí. Eso quiere decir que era una tormenta de las buenas. Pero vinieron ellos, despiertan al Señor Jesucristo. Y el Señor viene y se sorprende. Fíjate bien, el Señor Jesucristo se sorprende de ellos a tal punto que les llama la atención. Y les dice, ¿cómo están amedrentados ustedes? ¿Por qué están así? Y entonces, aquí vemos que ciertamente había razones naturales, vamos a decirlo así, que por las cuales uno puede temer, uno puede preocuparse y todo, pero no caer en pánico, no caer en esa psicosis colectiva, como hoy en día hay muchas personas, incluso cristianos, que hoy en día están con esa psicosis, están con ese pánico, ¿verdad? Y están demasiado preocupados por su vida, así, no me quiero enfermar, no me quiero morir, y el problema está cuando empezamos a vernos a nosotros mismos, cuando empezamos a ver qué es lo que nos puede afectar, entonces ahí es donde se corre el riesgo de caer en ese pánico, se corre el riesgo de perder la visión que hay otras personas a nuestro alrededor que también tienen necesidad. Y entonces empezamos a ser ¿qué? Egoístas quizás. ¿Por qué? Porque nos empezamos a preocupar demasiado por nosotros mismos. Ahora, no estoy diciendo que no tenemos que tener ciertos cuidados, porque ya hemos platicado en otras oportunidades que yo les he dicho que ciertamente nosotros tenemos que acatar todas las directrices que nos den para podernos cuidar. Esa es una. Y bíblicamente también la palabra de Dios dice, no tentarás al Señor tu Dios. Eso quiere decir que tú no te puedes andar exponiendo o andar ahí como que sin nada, ¿verdad? Viendo a ver cómo te pega este virus para ver si lo puedes resistir o no. Y déjame decirte que hay ciertas cosas, porque en las redes se mira de todo, en donde hay personas que dicen ellos que no le tienen miedo a esto, que es una simple gripe y que andan despreocupados ahí. Y déjame decirle que posiblemente sea cierto eso, porque la gripe que nosotros le llamamos influenza mata mucho más gente que el COVID-19. Solo para que tú te des cuenta, el mismo presidente salió dando una información con respecto a eso. Hay otras enfermedades que están matando 10, 20, 30 y hasta 100 veces más que el COVID-19. Pero escucha, eso no quiere decir que nosotros no estemos preocupados también por las personas que nos rodean, porque posiblemente a ti no te va a suceder nada. Bueno, eres cristiano, estás cubierto con la sangre de Cristo, pero también nosotros tenemos familia que tal vez tiene bajas sus defensas, están en una situación precaria y entonces ellos son los que terminan pagando los platos rotos de nuestros descuidos. Entonces te sugiero que te cuides, ¿verdad? Y que no caigamos en la trampa de estar despreocupados, pero tampoco caer en la situación de pánico, tampoco estar en la situación de que se nos fue la paz. De hecho, anoche les estuve predicando de que Dios nos pide que entremos a su reposo. ¿Eso qué quiere decir? Que nosotros depositemos toda nuestra confianza en Él. Entonces, cero pánico, cero miedo, cero temor, porque nuestra confianza está puesta en Dios. Continuemos. Entonces despiertan al Señor Jesucristo y ¿qué fue lo que sucede? Despierta, se sorprende de ellos, pero fíjate bien,
para que estos hombres lo fueran a despertar a él, tuvieron que batallar primero con eso, trataron de salvar la nave de muchas formas. Ahora yo quiero que mires esto tú, para que veas cómo funciona la paz de Dios en medio de una tempestad. Fíjate pues, el Señor Jesucristo estaba acostado, profundamente dormido, y estaba la nave de un lado para otro, porque dice que ya estaba anegándose. Eso quiere decir que las olas eran muy grandes, fuertes. Había truenos, había relámpagos, había lluvia, porque tú nunca has visto una tormenta donde no se de todo eso. Se le llama así porque hay lluvia, hay vientos fuertes, hay relámpagos, hay truenos, y si es en el mar, hay olas bien fuertes. Entonces, estas barcas, no vayas a creer tú que eran barcas así donde estaba de 3, 4 niveles, o que como los barcos de hoy, no. Era una barca simplemente que no tenía techo, porque en el tiempo aquel todavía no estaban las barcas como las conocemos hoy. Y era una barca pesquera, no era una barca o un barco de guerra, cosas así. Era una barca de pesca. Entonces, ¿qué tan dormido estaba el Señor Jesucristo como para que no haya sido despertado por la tormenta? Y es que aquí es donde nosotros tenemos que comprender, es que realmente cuando hay una tormenta lo que tenemos que hacer es mantener esa paz, mantener esa calma y reposar en Dios. Ahora, buscaron al Señor Jesucristo, lo despiertan y entonces Él viene y habla. Él dice, calla, enmudece. Y entonces aquella tempestad se quitó y dice que hubo grande bonanza. Qué bendición esta, ¿verdad? Cuando nosotros acudimos al Rey de Reyes en busca de ayuda y Él responde. Qué bueno cuando tú le pides a Dios. Los discípulos ahí, aunque les digo hombres de poca fe, hay algo que resaltar ahí. ¿Sabes qué? Lo buscaron a Él en busca de ayuda. Ellos sabían que aunque la tempestad estaba, Jesús estaba en su barca. Entonces la pregunta es, como vuelvo, ¿está Jesús en tu barca? Porque si Jesús está en tu barca, no significa que no van a venir las tormentas. Ya te estás dando cuenta que aunque Jesús esté en la barca, las tormentas vienen. Y aquí la pregunta es, si Jesús está en tu barca, entonces tú tienes la certeza, la seguridad de que estás seguro. Si Jesús está en tu barca, entonces aunque venga la tormenta, tú sabes que puedes acudir a Él y que Él va a hablar, va a obrar, Él va a abrir los cielos, Él va a hacer lo que tenga que hacer para cumplir su palabra en ti. Y entonces Él ha dicho que no te va a desamparar, Él no te va a abandonar. Entonces, si Jesús está en tu barca, nosotros como iglesia, nosotros como hijos, no podemos caer en la trampa de entrar en esa psicosis, de entrar en en el pánico social, de perder nuestra paz. Hay algunos cristianos, esos no son de nuestra congregación, amén. Hay algunos cristianos que se les fue el sueño, ya no duermen pensando que les va a dar el COVID-19. Y algunos cristianos están pensando que este es el fin del mundo, que esta no la pasan ellos. Déjame decirte que esos pensamientos no son pensamientos de Dios. Esos no son pensamientos de alguien que sabe, que tiene la seguridad que Jesús está en su barca. Entonces, nosotros no debemos de perder la calma en medio de la tormenta porque sabemos que Jesús está con nosotros. Ahora, quiero ir terminando y quiero recordarte que en el Antiguo Testamento sucedió una historia exactamente igual. Yo no sé si tú te recuerdas de aquel profeta, el hombre de Dios, que se llamaba Jonás. ¿Te recuerdas? Que Dios lo mandó a predicar a Nínive, pero vino él y en lugar de irse a hacer lo que Dios le dijo, él agarró para la dirección contraria.
Y entonces montó una barca, dice. ¿Y qué fue lo que sucedió? Hizo exactamente lo que hizo Jesús cuando entró a la barca esta. Se fue a dormir. Y dormido él, dice la palabra de Dios, que se desató una tormenta terrible. Y el barco ya se hundía y todos estaban con pánico, con miedo. Todos los que estaban ahí dice que estaban temiendo por su vida y no hallaban qué hacer. Y dice que estaban ellos preocupados porque no sabían por qué de repente les vino la tormenta esa. Ahora, la palabra de Dios sí dice, ahí sí dice, que la tormenta esa fue provocada por Dios a causa de ese hombre que estaba ahí en desobediencia. Y entonces, dice que ellos en ese momento no eran cristianos, no eran del pueblo de Dios, no creían en Jehová. Y dice que empezaron ellos a echar suertes, empezaron a pedirle a sus dioses y nada. Y entonces alguien se dio cuenta que había uno ahí que estaba dormido y que estaba despreocupado de todo. Ese estaba dormido. Más o menos la misma historia con el Señor Jesucristo. Afuera era un manicomio, era un relajo gritando medio mundo, tirando las cosas para que la barca no se hundiera, y un hombre durmiendo. Y entonces uno vino y lo despertó. Y reconoció, fíjate bien, que era profeta de Dios, y le preguntó, ¿por qué es que nos ha sobrevenido este mal? ¿Y sabes qué fue lo que dijo el profeta Jonás? Él dijo, toda esta tormenta, todo esto que les está sucediendo a ustedes es por causa mía, por mi desobediencia. Y entonces le preguntan a él, ¿qué vamos a hacer entonces para que tu Dios calme la tempestad? Aquí viene lo tremendo de todo esto y con esto quiero ir terminando. Escucha esto pues. Jonás les dice a ellos, la única solución es que ustedes me tiren al mar para que la tormenta se calme porque Dios está molesto. Y fíjate bien pues, ¿qué es lo que sucede? Yo creo que tú ya conoces bien esta gran historia. Vienen ellos y después de que el profeta les da la solución a ellos, qué hacer para que la tormenta se calme, ¿sabes qué es lo que hacen ellos? Dice que lo ignoraron y siguieron luchando y peleando por sus propios medios y sus propias fuerzas para salvar la nave. ¿No te parece curioso eso, que cada vez cuando alguien está en una situación difícil y tú llegas, le predicas de Cristo, le hablas sobre esa solución, le predicas que Dios es un Dios de poder, que puede sanar su cuerpo, que puede restaurar su familia, puede restaurar su matrimonio? Y por lo general muchos, después de oír la solución, después de oír cuál es la salida para su problema, lo que hacen es que seguir luchando nuevamente con sus propias fuerzas otro tiempito más. O empiezan a buscar otras soluciones, fíjate bien, antes de tomar la verdadera solución. Y entonces aquellos hombres, dice que decidieron no oír la solución que Jonás les dio y seguir peleando, batallando de cómo se salvaban con sus propias fuerzas. Esa es la historia del hombre, tratando de salvarse a través de sus propias obras. Anoche les estuve predicando sobre esto, que la salvación es un regalo de Dios, es por gracia y no por obras. Entonces estos hombres siguieron viendo cómo se salvaban. Se dieron cuenta que no se podía, porque al final todos, incluido yo, después de batallar, después de considerar muchas opciones y después de probar muchas cosas, y cuando se cerraron todas las puertas, entonces el último recurso es Dios. El último recurso o la última solución sigue siendo Él. Porque cuando ya están cerradas todas las puertas, entonces
Viene Dios y lo que hace es que extiende su mano para que nosotros podamos tomarnos de él. Con esto quiero ir terminando. Fíjate bien, se dieron cuenta que no la iban a hacer solos, no la iban a hacer con sus propias fuerzas. Agarraron a Jonás, lo tiraron al agua y la tormenta cesó. Igual con la misma historia del Señor Jesucristo cuando Él enmudeció la tormenta. Aquí, fíjate bien, estos marineros sacrificaron a un hombre para salvar sus vidas. Esta es la gran historia detrás de todo esto. Y es exactamente lo que la humanidad hizo cuando el Señor Jesucristo vino aquí a este mundo. Sacrificar a un hombre para salvar sus propias vidas. Y aquí Jonás fue sacrificado primero para que la tormenta se calmara, pero también se salvaron las vidas que iban en ese barco. El Señor Jesucristo murió y la tormenta que teníamos nosotros en nuestras vidas, llámese problema como sea, problema financiero, familiar, de drogas, de temores, de miedos, cualquier situación que tú hubieras tenido en tu vida como tormenta al venir a los pies de Cristo se quita, pero sobre todo se salvan nuestras vidas porque empezamos a tener vida eterna en Cristo Jesús. Entonces, aquí miramos a dos hombres sacrificados en donde se calman las tormentas, pero también en donde se salvan vidas. Y yo te quiero decir de que el Señor Jesús está ahora en tu barca para que se calme la tormenta. No hay por qué estar amedrentados, no hay por qué estar en ese pánico. Yo no sé qué noticias son las que el presidente nos va a dar dentro de un rato, dentro de 15 minutos. Te voy a decir algo. Nosotros como cristianos siempre debemos de esperar buenas noticias. Y siempre debemos de dar buenas noticias. Por eso es que evangelio quiere decir buenas noticias. Entonces, tú no estés con miedo ahorita. ¿Qué es lo que va a decir el presidente? ¿Con qué va a salir ahorita? Que si la situación se va a complicar más, bueno, déjame decirte que Jesús está en nuestra barca. Y nuestra confianza no está puesta en ningún hombre. Y yo te quiero decir que ningún presidente sobre esta tierra te va a arreglar la vida. Porque hay algunos que podrían estar confiando ahí que los del Congreso, y no me voy a meter a política, pero que los del Congreso van a aprobar ahí que nos concedan ciertos pagos para que no se hagan, o que va a haber algún financiamiento. Bueno, déjame decirte que nuestra confianza está puesta en Dios. Si viene algo de eso, qué bueno. Qué bueno, porque eso es una añadidura nada más, pero nuestros ojos no están puestos en las añadiduras. Entonces, si Jesús está en tu barca, déjame decirte que tú debes de estar confiado. No importa que esta tormenta se llame COVID-19 o que tengamos la limitación de no poder trabajar quizás. Quizás algunos han cerrado sus empresas, sus negocios, los han despedido quizás, o les ha bajado mucho su ingreso a raíz de todo esto. Déjame decirte que tenemos que seguir confiando en Dios. Ahora, el que Jesús esté en nuestra barca no quiere decir que las tormentas vengan. Van a venir. Por eso que el Señor Jesucristo dijo, tranquilos, ánimo, que en este mundo van a tener aflicción. Pero dijo, tengan paz porque yo he vencido al mundo y mi fe yo se las he dado a ustedes para que ustedes también venzan. Entonces es bien importante que nosotros podamos comprender que Dios está con nosotros, está en nosotros y está por nosotros. Por eso es que debemos de estar confiados y declarar que nuevas son cada mañana sus misericordias. Así que yo te voy a pedir que ahí donde tú estás, tú me ayudes a orar, a bendecir a tu familia, tu vida, tu salud, a bendecir tus finanzas, a bendecir tu mesa.
y obviamente para bendecir tu casa para que el mal no llegue a ella. Antes de orar, solo quiero traerte a un pensamiento y que no está de más que nosotros podamos comprender cuál es la voluntad de Dios. Primero, quiero decirte que Dios es todopoderoso para poder limpiar del mundo el COVID-19. Si esa es la voluntad de Dios, eso se va a dar. Pero te quiero decir que se va a dar cuando Él quiera, en el tiempo que Él quiera, porque aunque tú no lo creas, esta situación está de alguna forma trayendo cierta prueba para muchos y al final esta prueba resulta para bendición. Yo creo que al final Dios sabe qué es lo que más nos conviene y sabe también qué es lo que le conviene a este mundo, y Él va a estar permitiendo todas las cosas que tenga que permitir para que los planes eternos de Él se cumplan. Lo que tú tienes que hacer y lo que yo tengo que hacer es orar conforme a su voluntad. Yo sé que muchos por ahí podrían decir que es bueno declarar, y no estoy en contra de eso. Hay que declarar, hay que profetizar y no hay problema con eso, pero debemos de estar orando siempre de acuerdo a la voluntad de Dios. Ahora, lo que sí es la voluntad de Dios es que tú estés bien. Amén. La voluntad de Dios es que tú estés bien, que tú tengas salud. Amén. Que tú seas prosperado, que tú seas guardado. Esa es la voluntad de Dios. Los pensamientos de Dios para ti son pensamientos de bien. Y por eso es que Él espera que tú estés confiado, que tú estés tranquilo, que tú puedas reposar en Él, que tú puedas descansar en Él, que no importa qué tormenta se levante, Él está en tu barca y esa barca no se hunde. Amén. Porque Dios no se va a hundir nunca. Amén. Entonces, vamos a orar. Quiero que inclines tu rostro ahí donde tú estás. Quiero bendecir tu vida y la de tu familia. Oremos. Amante Padre, bendito Señor de gloria. En esta hora, Señor, bendigo la vida de cada uno de tus hijos, Señor. Cada familia maravillosa, Señor, que está reunida ahí en esa casa, en ese hogar. Yo los bendigo, los cubro con tu sangre preciosa. Yo declaro que tu voluntad, Señor, se hace en sus vidas. Tu palabra dice, Señor, que tus pensamientos son pensamientos de bien. Y yo declaro ahora, maravilloso Señor, que tú te glorificas en cada uno de ellos, que tú eres nuestro Padre bueno, nuestro Dios todopoderoso, que todo está bajo tu gobierno, bajo tu control, bajo tu soberanía. Y declaramos, maravilloso Señor, que todo lo que nos ocurra, como dice tu palabra, va a ser para nuestro bien. Y declaramos tu palabra también sobre nuestras vidas. Tu palabra dice que tú no permitirás que venga nada que nosotros no podamos soportar. Y eso, Señor, también nos consuela, nos anima y nos bendice. Yo declaro ahora en el nombre de Jesús que los cielos están abiertos ahí, Señor, en esas casas. Bendigo sus hogares, sus matrimonios, sus hijos, la salud de sus hijos, Señor. Bendigo su mesa, que no falte el alimento. Bendigo su arteza, que esos granos no falten en el nombre de Jesús. Bendigo sus empleos, sus trabajos en el nombre de Jesús. Yo declaro, maravilloso Señor, que eres tú glorificándote en cada uno. Gracias, bendito Señor de gloria. Te alabamos, te bendecimos. A ti te damos toda la honra, toda la gloria, toda la alabanza y toda la adoración. Gracias, bendito Señor Jesús. Amén. Muy bien, amados hermanos, antes de despedirnos, solamente quiero recordarte que todos los días a las 8 de la noche estoy compartiendo por este medio, así que tú hay que estar siempre conectado todos los días a las 8 de la noche mientras dure esta emergencia. Recuerda que hay un canal de nuestra iglesia, se llama Misión Cristiana Rey de Reyes en YouTube. No te olvides de darle like, no te olvides de compartir y no te olvides de suscribirte, porque es muy importante que la palabra de Dios corra y que su gobierno se establezca en esta tierra. Entonces, bendiciones a cada uno y nos miramos el día de mañana por el mismo canal.